Un fraternal saludo para todos mis hermanos en Cristo. Nuevamente con ustedes el ministro Marco Fidel Cruz Martínez, presidente de la Misión Apostólica y Profética Monte Carmelo. En esta segunda parte vamos sobre el gran tema del Movimiento Decisivo 2018, Día Nacional del Arrepentimiento, donde la Iglesia entendida, unida por visión entregada por Dios, nos vamos a levantar por primera vez a hacer un acto de genuino arrepentimiento, verdadero arrepentimiento. De tal manera que entendiendo qué es el arrepentimiento y qué es lo que debemos pedir allí, perdón a Dios, Dios va a establecer su gloria y va a escuchar desde los cielos, porque de lo contrario, si no se hace conforme al diseño de Dios, va a ser otro acto cultico religioso más, de lo cual veíamos en Isaías capítulo 1 que el Señor ya está cansado, lo tiene agravado, no lo puede soportar más, aborrece su alma, porque no hacemos lo que Dios dice en su palabra conforme a su propósito y su diseño. Él estableció un plan unívoco e inequívoco que no lo podemos reformar ni manipular, y todo lo que tenemos que hacer es conforme a su diseño. De tal manera que ese arrepentimiento genuino, entendido y discerniéndolo como dice la palabra, porque el que no discierne el cuerpo, juicio más bien come y bebe para sí. Entonces es un tema de entendimiento y de pedirle a Dios en arrepentimiento por nuestras faltas, por nuestro pecado, por nuestra iniquidad, por nuestra rebeldía, por nuestra desobediencia, y porque no hemos cumplido con el rol y la tarea encomendada para los reyes y sacerdotes de la eclesía del nuevo pacto, para gobernar, sojuzgar y tomar posesión y dominio de la tierra y establecer la cultura del reino. De tal manera que dice la palabra que en estos tiempos, también hablamos en el mensaje anterior, Dios va a restituir los jueces como al principio y los consejeros como era antes, para que entonces la llamen ciudad de justicia y ciudad fiel. Pero me llama mucho la atención lo que dice allá en Isaías y que se asemeja mucho a la situación de la nación. Dice: ¿cómo te has convertido, ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escoria, vino está mezclado con agua. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas, no hacen justicia al huérfano, ni llega a ello la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza. Restauraré tus jueces, aleluya, como al principio, y tus consejeros como era antes. Entonces te llamarán Colombia fiel, Colombia de justicia, ciudad fiel, aleluya. Qué bendición el eterno Padre para este nuevo pacto, así como en esta profecía mesiánica de este gran profeta Isaías para el diseño del nuevo pacto. Dios ha restaurado, comenzado a restaurar a sus jueces y consejeros, aquellos así como Otoniel, como Ahod, hijo de Gera, como Débora, como Jefté, como Gedeón, como Sansón, como Samuel. Todos eran guerreros, eran gobernantes militares. Ellos manejaban toda la estrategia militar en las guerras, en las posesiones, en los dominios. Ellos manejaban el poder ejecutivo, estos jueces, manejaban el poder judicial porque eran los jueces de la época, y también el legislativo porque eran celosos defensores de la cultura del reino, que era la legislación única que se establecía en una nación, y por ella imponían el cuidado como celosos heraldos de la justicia, guardando el poder legislativo, y no cambió, porque ellos estaban allí justamente haciendo la tarea conforme al propósito de Dios, así como también aquellos gobernantes del sur de Israel, que llenos de Dios también y haciendo lo bueno delante de Dios, allá en la nación de Judá, como David, como Asa, como Josafat, como Joás, como Amasías, Azarías, Jotam, Ezequías, Josías, hombres reyes también de Dios, ungidos y haciendo lo bueno a los ojos delante de Dios. Eso es lo que Dios ha restaurado en este tiempo. Por eso nos constituyó ya no sacerdotes, sino reyes y
sacerdotes del Dios Altísimo. Es una autoridad real de dominio, de posesión, jurisdicción, de gobierno para impactar y trastornar las naciones, no que las naciones trastornen a los hijos de Dios, donde los hijos de Dios y sus argumentos y poderosos en Dios prevalezcan sobre los argumentos de las tinieblas, y los estrados judiciales y los estrados del legislativo fallen a favor de la cultura del reino, como lo dice la Constitución Nacional, porque Colombia, en su poder soberano, en preámbulo, invoca la protección de Dios. Y tenemos que llevar al conocimiento del Señor Jesucristo cautivo a todo gobernante y tomar posesión sobre esta nación. Ahora yo quiero entrar específicamente a los puntos en los que la iglesia debe entrar en ese genuino arrepentimiento el día febrero 3, día decisivo nacional ante los ojos de Dios, segunda de Crónicas 7:14. Arrepentidos allí, pero cambiando esa mentalidad. Hablamos allá que arrepentimiento es cambio de la mentalidad, metanoia, meta cambio, transformación, no volver a hacer lo que se hacía en el sacerdocio anterior, sino entremos en un nuevo sacerdocio, a tomar posesión y dominio de la tierra, conforme al orden de Melquisedec. Y puntualmente voy a permitirme exponer los aspectos fundamentales por los cuales la iglesia, en obediencia, con un corazón humilde, enseñable, reconociendo el error, el pecado, la iniquidad, la tibieza, la negligencia, ineficacia, porque decía también en el audio anterior que la situación de una nación es lo que es la iglesia en ella. Somos responsables de lo que sucede en la nación, porque somos la autoridad puesta por Dios, con armas poderosas para derribar toda obra de maldad. Pero si las obras de maldad persisten los argumentos de las tinieblas, la iglesia no está haciendo su tarea. Entonces, voy a puntualizar para que tengamos en cuenta, y esto se lo voy a enviar a ustedes también por escrito, para que ustedes puedan bajarlo, leerlo, y en el mismo espíritu trabajemos en esta dirección en todo lugar de la nación. El primer punto sería el no haber hecho en la perfecta unidad hasta ahora. Hablo hasta ahora, porque ya a partir del 3 de febrero será otra cosa, un nuevo cambio, una nueva reforma, una transición de la iglesia a la eclesía, una transición del sistema religioso a un sistema de reino. Por no haber hecho en perfecta unidad hasta ahora lo correcto a los ojos de Dios conforme al real diseño y propósito establecido en su palabra para la poderosa eclesía del reino del nuevo pacto de ministros competentes, reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, y no del abrogado por Dios de Aarón y Leví, que por falta de madurez espiritual en el conocimiento que los sacerdotes han rechazado, Oseas 4:6, se destruyen los pueblos, dice el Señor, y por eso hay sequía en nuestra nación y pueblo en gran mal y afrenta, en la más alta corrupción y crisis, no obstante de ser Colombia un país con el más alto crecimiento de mega iglesias cristianas en Latinoamérica, y en contradicción a la palabra está entre los 5 primeros países de mayor índice de corrupción en todo nivel y violencia de América, junto con Guatemala, Venezuela, Honduras y México, con el mayor índice de corrupción, de homicidios, narcotráfico, violencia, pobreza, desempleo, inseguridad, sicariato, extorsión, secuestro, terrorismo, homosexualismo, prostitución, violaciones, perversión de menores, ocultismo, brujería y todo tipo de abominaciones y vejámenes, lo que en realidad evidencia que algo no está bien, evidencia que algo no se está haciendo correctamente, y de hecho que es incoherente con lo establecido por Dios en su palabra para las naciones y pueblos que en obediencia guardan los mandamientos de Dios y cumplen correctamente con su propósito. Aspecto anormal que de hecho obliga a la iglesia y sus líderes a ser un responsable alto en el camino y reflexionar en el proceder
mediante la renovación de la mente y el entendimiento, para ser transformados en un arrepentimiento genuino y existir un verdadero cambio y transición al camino correcto de la eclesía del reino del nuevo pacto. Y esto tiene que ser dentro de una fe con obras, oración con acción. El evangelio del reino es un evangelio de servicio, de ayuda. Es un evangelio social, de ayuda al prójimo, de provisión al pobre y al menesteroso, de restitución al huérfano y a la viuda. El que tiene, dice la palabra allí, cuando Juan exhortaba y le preguntaba al pobre: ¿y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos entonces? El reino se ha acercado. ¿Qué hacemos para andar en arrepentimiento? Pues el que tiene 2 túnicas y tiene que comer, dele el que no tiene. No exijan más del ordenado a los funcionarios públicos, le decía. No extorsionen ni calumnien. Contentes en cada uno con su salario, le decía el estamento militar de soldados. Y también el Señor decía allí, cuando aquel arrepentido que decía: Señor, yo he hecho todo, ahora ¿qué debo hacer para seguirte? El Señor le dijo: saca, ve y venda las riquezas y déselas a los pobres. No las traiga acá para mi congregación, no, déselas a los pobres. Pues, cuán difícil será, dice el Señor, que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas y los que aman las riquezas. Más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico que confía en sus riquezas, porque no podrá entrar en el reino de Dios. Hay que continuar con ese evangelio social, como nos llama la Escritura en obediencia a hacer, la palabra de Dios, visitar y restaurar allí al enfermo, al de la cárcel, darle vestido al desnudo, pan al hambriento, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, anunciar el jubileo eterno del Señor, el año agradable del Señor, que ya es el jubileo eterno, limpiarse, dice el Señor, de toda iniquidad de sus obras, buscar la justicia, hacer el juicio, con justo juicio, dice el Señor, juzgad todas las cosas, juzguen por la justicia y por la verdad, o de lo contrario, dice el Señor, nada de esto sirve en su palabra, es muerto. No me sirve la multitud de tus sacrificios, ni las asambleas, me son vanas sus ofrendas, obediencia quiero, dice el Señor, y no sacrificios. No quiero religión, sino gobierno de reino, unos ministros aprobados, competentes. Y si no hacen esto, aunque levanten sus manos y multipliquen sus oraciones, yo no les voy a escuchar y esconderé mi rostro de ustedes. Eso ya está en capítulo 59 de Isaías también. El segundo punto es el que debemos pedir perdón a Dios en un arrepentimiento genuino, es el haber operado la iglesia hasta ahora en prevárica desunión, en un cuerpo desmembrado de sectaria división, dentro del sincretismo religioso ineficaz en la causa del reino del nuevo pacto, como dice la Escritura, cada uno, encerrado en su casa artesonada, corre a buscar lo suyo propio, mientras los templos vivos del Señor, obra de sus manos en mal y afrenta. Su casa de piedras vivas, obreros del Señor, desierta y en ruinas, allá afuera. Reflexionad, dice el Señor, en vuestro camino y proceder. Una iglesia aún en inmadurez espiritual, como niños carnales en Cristo, en pleitos, celos, contiendas, disensiones, y aún después de tanto tiempo, dice el Señor en su palabra, siguen pidiendo leche. Inmaduros en la palabra de justicia, sin discernimiento entre el bien y el mal, en un ineficaz sacerdocio arónico, los que creyendo saberlo todo, desechan el conocimiento de la verdad sin saber nada, por lo que se destruyen los pueblos, y por esto hay mal y afrenta, sequía en nuestro pueblo y nación, y después de tanto tiempo y teniendo ya el Espíritu Santo que nos fue dado sin acepción a beber a todos, deberían ya ser todos maestros y todos profetizar. Eso está allí en todos los versículos de la Escritura.
Ageo, Hechos 2, 17 al 21. Bueno, el haber convertido, tercer punto, el haber convertido el evangelio del reino en hábil y sutil mercadería por parte de muchos sectores de la iglesia, con la prevárica permisividad de omisión y silencio cómplice de los ministros y autoridades, líderes, rectores que representan la Iglesia Nacional como la voz unida en Colombia en su calidad de veedores, atalayas, celosos guardianes y forjadores de la cultura del reino de Dios, los que en su indeclinable función deben ceñir sus lomos y levantarse con autoridad como el profeta Jeremías, hablando lo que Dios dice en su inmutable palabra contra los que tuercen el derecho, levantándose contra reyes, gobernantes, sátrapas y sacerdotes y al pueblo en general. Dice el Señor, ellos se levantarán contra ti, te harán guerra, pero no temas, iglesia, no te vencerán, porque yo estaré contigo para protegerte, dice el Señor en su palabra. Aleluya. Cuarto, el permisivo sincretismo existente de algunos sectores de la Iglesia Unida del Señor, que con engaño han manipulado el evangelio del reino, edificando anatema con un evangelio diferente, con heno, paja y hojarasca, que como dice la Escritura, estos no sirven a la causa del Señor, sino a sus propios vientres. Estos falsos ministros, con astucia de engaño, venden a precio las añadiduras en actos mágicos milagreros, ofreciendo prosperidad a los incautos y maduros mediante argucias de pactos de dinero y habilidosos métodos hipnotizantes de despojo, mediante artísticos shows teatrales de hedonismo sensorial que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos en plena ignorancia de lo que dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Busquen primeramente el reino de Dios y justicia y todas esas añadiduras le alcanzarán. Vendiendo añadiduras cuando la palabra dice claro que busquen el reino, vivan la justicia de Dios, entren al reino, y todas esas añadiduras que venden allá como una mercadería, ellos allá en sus actos que se inventan, dice Dios que te alcanzarán solamente cuando vives el reino de Dios y su justicia. Y todo esto tristemente con la prevárica omisión de permisidad y silencio cómplice de las autoridades líderes rectoras de las asociaciones nacionales y locales que representan la iglesia como la voz unida en Colombia, ignorando su misión y función y el gran ejemplo del vivo celo del Señor Jesús cuando con un azote de cuerdas echó fuera a estos mercenarios del templo de Dios convertido en cueva de mercaderes. Asimismo lo hizo con el sistema religioso, el centro religioso de fariseos y saduceos, hipócritas, hacedores de maldad, víboras, generación de víboras. Y todo lo que el Señor allá en Mateo 23, usted recuerde, le dijo a todo el sistema religioso, sin estupor, sin miedo, con carácter, para hablarles sobre el mal, que su sí sea sí y que su no sea no, pero no podemos ser neutros, permisivos, pusilánimes ante el engaño, la mentira, el error, el sincretismo y la herejía. Y tenemos que ir y exhortar a los hermanos que están haciendo esta mercadería, pero cada uno, la iglesia dice, calla, utilizando una palabra de amor, pero amor, complicidad, amor lo llaman impunidad, eso no es amor, eso se llama silencio cómplice y es prevaricato delante de Dios. Aspectos graves estos contra el reino de Dios y la justicia, que exigen el arrepentimiento genuino en la correcta transformación de renovación de la mente y el entendimiento de los ministros líderes de la iglesia del Señor para conocer la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Quinto punto, el no haber cumplido correctamente la tarea en la debida misión y rol establecido por Dios para su iglesia del reino del nuevo pacto, constituidos como ministros competentes, reyes y sacerdotes, y en prevárica inmadurez, incumpliendo el imperativo mandato de juzgar todas las cosas con justo juicio, de señorear y sojuzgar la tierra, de tomar el gobierno, posición, jurisdicción, dominio, señorío, conquista de todo ámbito espiritual y territorial en las naciones, en una eficaz influencia transformadora de restauración, lo que la iglesia en error no ha hecho, y se confinó en 4 paredes en sus propias casas artesonadas,
como dice la Escritura, cada uno buscando lo suyo propio, enclaustrados en error, llamados templos y casas de Dios, hechos de piedra por mano del hombre, en donde dice el Señor que Él ya no habita en ellos. Una iglesia indiferente y ajena en los asuntos de gobierno y nación, los que por mandato de Dios le competen a la iglesia, argumentando algunos en inmadurez espiritual y aún con mentalidad religiosa cultico-levítica, que a la iglesia no le corresponde involucrarse en la política ni en los asuntos de gobierno. Eso dejemos allá porque eso es del diablo. Error garrafal. Es un error garrafal de contradicción a lo establecido en la palabra y contradictoriamente en abierta prevaricación contra el radical mandato de Dios. Pero por otra parte, de manera hipócrita, sí apoyan en las elecciones a impíos que se van a presentar a sus congregaciones e inconversos. Y hasta los oran por ellos y hasta se bautizan como Simón el Mago, que anduvo con los apóstoles y se bautizó, pero su corazón nunca fue recto, porque era un mercader y por eso le condenó Pablo de cara a cara. Pero allá van ellos con caras de ovejas, hasta se arrodillan y le imponen manos y ya dicen que es cristiano y hacen yugo igual por falta de entendimiento, de discernimiento. Y hacen yugo igual con esas corruptas candidaturas y en las votaciones les apoyan a los cargos de gobierno y hasta le reciben dádivas en cohecho, con lo que el pueblo gime, el mal y afrenta. Y todo este exabrupto de prevaricato, inmadurez espiritual y falta de conocimiento que destruye los pueblos opera rampantemente con la permisiva omisión de las autoridades líderes de la iglesia. Sexto, el incumplimiento al imperativo mandato de Dios en primero, levantarse públicamente los líderes de la iglesia con autoridad de jurisdicción, dominio y gobierno territorial. Segundo, aclamar por la justicia y a juzgar por la verdad, juzgando todas las cosas con justo juicio. Tercero, el de tomar posesión y dominio en la tierra, señorear, sojuzgar y gobernar la nación. Cuarto, el usar correctamente los argumentos y armas poderosas en Dios con diligencia y derribar toda obra de maldad y todo argumento torcido que se levante en contra de la cultura del reino de Dios. Quinto, la oposición pública contra las manifiestas violaciones del gobernante de turno contra la cultura del reino de Dios y su justicia en sus varias decisiones y actuaciones de herejía, iniquidad, injusticia, mentira y engaño lesivo a nuestro pueblo y nación. Séptimo, la no debida actuación de los líderes de la Iglesia Nacional en oposición radical con autoridad contra el mal, la iniquidad y la injusticia entronizada por corruptos gobernantes y servidores de turno en los poderes públicos, torciendo el derecho, haciendo las acciones legales contra ese mal, como bien lo enseña la Escritura. Hizo lo correcto el profeta Elías de Tisbita al servicio de Dios, saliendo de su cómoda cueva de provisión divina, ciñendo su lomo, se levantó en vivo celo por la causa de Dios y sin estupor ni cobardía confrontó en privado y en público al gobernante corrupto de turno, al falso sacerdocio operante y a un pueblo claudicado, confundido en estupor, honrando en público al único y verdadero Dios, al que se sirve, al que se debe respeto y obediencia a la nación, y así lograr el favor de Dios a la nación y pueblo. Y eso lo consagra el preámbulo de la Constitución Nacional, que blinda a la Iglesia para que sin temor a ningún tipo de repercusión penal del gobierno, como sí sucede en otras naciones, podamos hacerlo abiertamente y exijamos el derecho y la justicia. Octavo, el prevárico apoyo de algunos ministros y sectores de la Iglesia Cristiana de Colombia a esos inicuos acuerdos de La Habana, en alianza y yugo igual con el mal, cargados estos de toda iniquidad transversal, injusticia, mentira, engaño de un perverso sistema comunista, marxista, ateo, antidios, totalitario, dictatorial, de impositiva depravación y la ideología de género, en el que se evidencia públicamente operó el chamanismo, la brujería satánica y todo ocultismo de las tinieblas, disfrazado con astucia de una falsa paz de impunidad,
sin justicia, que viola lo establecido en la cultura del reino de Dios para los pueblos y naciones. Dice la palabra, pues el efecto de la justicia será la paz. Isaías 32, 16, 1. Lo que algunos, como dice la palabra, en inmadurez espiritual, sin discernimiento en el conocimiento del bien y el mal, con una mente enajenada y obnubilado los sentidos en hipnotismo de hechizo, en alto grado de insensatez y estupidez mental, en ignorancia actuaron, en espíritu de estupor, por lo que dice el Señor, por esta causa de corrupción de la tierra, se contamina y vomita a sus moradores y destruyen los pueblos, y apoyaron férreamente esos acuerdos e indujeron a mucha gente y a sus mismas congregaciones para que vieran esto malo, lo llamaran bueno. Hay de aquellos que llaman lo malo bueno y lo bueno malo. Noveno, la indebida actuación delante de Dios y de la Iglesia Nacional de algunos ministros, líderes y sectores de la Iglesia en Colombia, y en especial de la Junta Directiva Nacional de la Confederación Nacional que representa a la Iglesia Unida de Colombia, denominada como la Voz Unida de la Iglesia en Colombia, SEDECOL, ante los evidentes asuntos graves de nación, decisivos para nuestras generaciones en la aprobación de aquellos inicuos y lesivos acuerdos farsantes de alianza del gobierno con el mal en el plebiscito popular del 2 de octubre del 2016, de grave afectación a nuestro pueblo y nación, cargados de toda injusticia, iniquidad y pecado, brujería, en evidente violación a la cultura del reino de Dios y su justicia, en lo que la Junta Directiva de SEDECOL se declaró públicamente ante la Iglesia de neutral, cuya posición ante Dios y ante la Iglesia es totalmente improcedente y contraria a los principios de Dios y su justicia en la cultura del reino en las naciones, siendo esto inaceptable, pues es competencia de las directivas nacionales que representan la Iglesia como autoridad espiritual y territorial en la nación, el enseñar y orientar correctamente bajo su responsabilidad a un pueblo en el camino y en sus decisiones radicales que debe tomar en justicia y en verdad cuando son en los temas de nación, a una comunidad en proceso de madurez espiritual, diciéndole radicalmente no y sin ambigüedad ni estupor alguno contra todo sistema de pecado, de iniquidad, de error, de injusticia, de impunidad que viole la cultura del reino de Dios, afectando a nuestro pueblo y nación, que contamina la tierra. Antes bien, dice la Escritura, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto, procede del mal. Y al tibio, Dios le vomita de su boca. Esa palabra neutro no aplica en el vocabulario de la Iglesia del Reino. O somos sí o somos no, pero no somos neutros. 10. El no haber hecho diligentemente las acciones legales ante las autoridades competentes para que se hiciese legalmente como correspondía un total nuevo acuerdo con la FARC y sometido a un nuevo plebiscito popular del constituyente primario que rechazó de plano y anuló por voluntad popular estos inicuos acuerdos diseñados como un todo indisoluble, y no pretender hacer remiendos de engaño y mentira en paño podrido, roto y viejo, como cínicamente en mentira sistemática lo hizo este corrupto gobernante, contra lo que la Iglesia Unida no actuó eficazmente, en una actitud radical clamando por la justicia y juzgando por la verdad, haciendo las acciones legales pertinentes y jurídicas ante las autoridades competentes para que ese abuso no se cometiera. El delito de abuso de función pública, un delito de engaño, de fraude procesal, de constreñimiento ilegal, concierto para delinquir, estafa, entre otros elementos punibles que se pudiesen allí presentar por esta burla de no reconocer lo que la voluntad de Dios y la voluntad popular estableció cuando negó esos acuerdos. Es claro para los ministros maduros espirituales el prodigioso milagro de nuestro soberano juez del universo, nuestro Dios eterno todopoderoso, en el triunfo del no
del plebiscito del 2 de octubre del 2016, que en su perfecta voluntad el Dios de los cielos rechazó y de manera sobrenatural obró ante el clamor y operación diligente de su pueblo entendido en el conocimiento del bien y del mal, en madurez espiritual, y sin estupor dijo no y enseñó a sus congregaciones a decir no, y se hicieron congresos para explicarle a la gente la perversidad y la manipulación que había y la injusticia en esos tales acuerdos. Y dijo no, la iglesia entendida, en rechazo de plano de esos lesivos y inicuos acuerdos farsantos, lo que ningún entendido en el conocimiento de Dios podrá desconocer, la intervención poderosa de Dios y su voluntad manifiesta en su mano poderosa, lo que negarlo sería una grave blasfemia. Hubo la mano de Dios, Dios se manifestó. Todas las encuestas daban el 30 por el no, el 70 por el sí. El mundo entero lo confundió. Dios trastornó a las naciones, a los medios de comunicación, trastornó a los encuestadores más famosos, pero no trastornó a los entendidos, a los profetas entendidos, a la iglesia entendida, que sabíamos que Dios metía su mano porque esos acuerdos inicuos iban contra los principios del reino de Dios. Pero si no clama a la iglesia, Dios no interviene. Dios interviene cuando sus hijos en diligencia y con entendimiento y madurez hacen lo que tienen que hacer y toman decisiones radicales, sí o no. Acuerdos estos de La Habana, en donde operó toda práctica de satanería, brujería, chamanismo, vudú, santería, ocultismo, mentira e iniquidad en violación de la justicia de Dios, la Constitución Nacional y las leyes reglamentarias que prohíben esas abominables prácticas satánicas y de ocultismo espiritista en esta nación, en el artículo 3 de la Ley Estatutaria 133 de 1994. Pero la iglesia calla. 11, la no oposición radical y elaboración de las acciones jurídicas eficaces para impedir que se hiciese la refrendación de los espurios acuerdos de La Habana por el mismo Congreso de la República contaminado de corrupción y soborno, para que en cambio se hiciese legalmente mediante un nuevo plebiscito como era lo legal y procedente en justo derecho. Máxime cuando estos congresistas de turno estaban impedidos de actuar en el conocimiento de este caso por su directa vinculación parcializada en el proceso de los acuerdos, en el que intervinieron en abierto proselitismo político agresivo de vergonzosa corrupción y soborno, induciendo a la comunidad en una pública pedagogía a favor del sí, en indebida cohonestación con el gobierno, en las diferentes regiones del país, por lo que legalmente estaban inhabilitados y no podían ser a su vez jueces y parte. No obstante, de no ser competencia del Congreso de la República como constituyente secundario, conocer, manipular ni incidir en la reforma, negación o aprobación de una decisión democrática, popular y pública de los constituyentes primarios como la máxima autoridad popular soberana en la nación, lo que hizo tránsito a cosa juzgada en esta máxima instancia cuando se ganó y triunfó el no al plebiscito. 12. La prevárica ausencia de actuación activa, jurídica y legal de los representantes líderes de la Iglesia cristiana y congregaciones y congresistas cristianos, en el aberrante caso del proceso de la demanda ante la Corte Constitucional por el grupo LGTBI, representada por la organización gremial Colombia Diversa en el matrimonio entre parejas del mismo sexo, en su etapa procesal, en actitud prevárica de acción y omisión en la permisiva y negligente conducta delante de Dios y nuestro pueblo, en total indiferencia y silencio cómplice con el mal, por lo que los argumentos de los hijos de las tinieblas prevalecieron sobre la ausencia de estos por la parte de los hijos de la luz en el citado proceso jurídico, en etapas procesales, como dije. Lo que esto constituye pecado, prevaricato delante de Dios y vergüenza pública. Y la Iglesia en general y la directiva nacional que representa como la voz unida en Colombia
en representación de la Iglesia, calla en un prevárico silencio cómplice. 13. La prevárica ausencia de actuación activa y legal de la Iglesia en el aberrante caso del proceso de la demanda ante la Corte Constitucional por el grupo LGTBI representada por la organización gremial Colombia Diversa sobre la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Dentro de la etapa procesal del desarrollo de la citada demanda, en una actitud de omisión permisiva y negligente en el citado proceso jurídico delante de Dios y de nuestro pueblo, en total indiferencia y silencio cómplice con el mal, por lo que los argumentos de los hijos de las tinieblas prevalecieron. Nuevamente, sobre la ausencia de estos por parte de los hijos de la luz, lo que, como se dijo en el punto anterior, esto es una vergüenza pública delante de Dios y de la Iglesia en general y la directiva nacional que la representa, como la voz unida en Colombia, en total indiferencia calla en un prevárico silencio cómplice. Esta falta de compromiso de los hijos de la luz en los asuntos de la cultura del reino de Dios y su justicia en la nación se evidencia en los expedientes que obran en la Corte Constitucional sobre estos aberrantes casos del matrimonio entre parejas del mismo sexo y, por otra parte, la adopción de niños por parejas de homosexuales, los que contienen cada uno más de 1000 folios de cada expediente, en donde obran sendos memoriales de argumentos de la organización LGTBI y Colombia Diversa, que es la voz unida de este grupo del LGTBI, y representante, en sus falsos y espurios estudios y argumentos en derecho homologado de otras naciones corruptas por este flagelo de iniquidad, esgrimiendo presuntas bondades de esta sodomía aparentada como inofensiva. En sus sendos memoriales de acciones jurídicas, estudios y demás argucias interpuestas por estos oportunamente, hijos de las tinieblas en las etapas procesales, en un trabajo diligente que hicieron y sin claudicación en la defensa de sus torcidas pretensiones con participación en el expediente de más de 40 ONGs de izquierda progresistas y un número aproximado de 500 intervenciones escritas por militantes de la organización Colombia Diversa. A diferencia vergonzosa, no figura en ese expediente ni una sola intervención de impugnaciones, recusaciones, tutelas ni acción legal alguna que en su deber interpusiese las directivas nacionales que representan a la Iglesia colombiana como la voz unida, ni de los servidores públicos congresistas cristianos Vivian Morales, ni el senador cristiano Jimmy Chamorro Cruz de la denominación Cruzada Estudiantil, solo preocupantemente, a excepción de unas acciones jurídicas allí interpuestas que obran en esos expedientes en la Corte Constitucional por el abogado Javier Suárez, presidente de la Fundación Marido y Mujer, el doctor Alejandro Ordóñez, ex procurador de la Nación, y por el suscrito Marco Fidel Cruz Martínez, presidente de la Misión Cristiana, Apostólica y Profética Monte Carmelo y pare de contar. 14. La consagración pública del presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos, en el ritual a las potestades de las tinieblas con brujos, chamanes, mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, en toda herejía e iniquidad sobre nuestra nación y el pueblo, que viola la cultura del reino de Dios y la justicia. Y la directiva nacional que representa a la Iglesia como la voz unida en Colombia, en prevárica omisión de impunidad moral, en su silencio cómplice no acciona, en exhortación pública y acción legal jurídica que corresponda como celosos y defensores guardianes de la cultura del reino de Dios en esta nación, clamando por la justicia, juzgando por la verdad y en total indiferencia calla cuando la Constitución Nacional establece que se invoca la protección de Dios y prohíbe al gobernante de Colombia invocar a otro Dios ajeno de las tinieblas, de las potestades, que no sea el Dios verdadero, el Dios único, el Dios todopoderoso, el Dios de Colombia, establecido en la Constitución Nacional y en la Constitución Universal de los pueblos y naciones. 15. La herejía pública de iniquidad y ocultismo y brujería satánica que viola la cultura del reino de Dios y la justicia, en el caso de la consagración de nuestro pueblo como con la Colombia del desorden y el despelote universal,
en ritual público realizado en la Plaza de Bolívar el pasado 20 de julio de 2014, presidida por el presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, y su ministra de Cultura, y la Iglesia en general, y la directiva nacional que representa como la voz unida de Colombia, en prevárica actuación calla y no acciona de manera pública, jurídica y legal, como celosos defensores de la cultura del reino de Dios en esta nación, clamando por la justicia y juzgando por la verdad, en una total indiferencia y silencio cómplice delante de Dios y de la Iglesia. 16. La herejía pública de iniquidad y pecado, que viola la cultura del reino de Dios y la justicia en el caso del acto público autorizado por el gobierno nacional en la ciudad de Bogotá, declarándola públicamente como la capital de la diversidad sexual de América el 20 de octubre del 2015. Y la Iglesia calla. Y la Iglesia, en silencio cómplice, no se pronuncia. 17. El caso de la aberrante iniquidad en violación a la cultura del reino de Dios y su justicia en el improcedente nombramiento de la señora sodomita lesbiana Gina Parodi en el Ministerio Neuraria y Baluarte de un Pueblo, entidad guardián de la sana y correcta educación de valores y principios en la Constitución de la cultura integral de la nación, como es el Ministerio de Educación Nacional, nombrada por el presidente Juan Manuel Santos, que riñe con los principios de la Constitución Nacional en su preámbulo, que establece el invocar la protección de Dios, pero que en contradicción se permite con indiferencia, se viole abiertamente los principios del Rey de Justicia, al que le pedimos protección por la Constitución universal y nacional, aceptando la iniquidad y la sodomía en los cargos de los servidores públicos de nuestra nación, sobre lo que le asiste a la Iglesia responsable veeduría en la autoridad, misión y función de juzgar con justo juicio todas las cosas, el clamar y accionar por la justicia y la verdad, y no en prevárica omisión aceptar y callar. 18. La negligencia en la eficaz gestión por parte de la directiva nacional que representa a la Iglesia en aquel asunto de interés nacional en uso del derecho legal que tiene la Iglesia en los temas sociales y de paz para la participación activa y de veeduría en aquellas mesas de negociaciones de La Habana, como sí lo hizo y logró diligentemente la organización gremial colombiana Colombia Diversa, como la voz unida de estos aquí en Colombia, del grupo LGTBI, por lo que en ausencia de la representación de la Iglesia, incluyeron estos con toda libertad la doctrina satánica de aquella ideología de género y todo este sistema ateo socialista que maldice, corrompe y destruye los pueblos. Y la directiva nacional calla. 19. La falta de eficaz gestión ante la Presidencia de la República y el Ministerio de Educación en la debida intervención en derecho de revisión y veeduría de los programas de ética, moral y principios fundamentales en la normatividad educativa, en los manuales de convivencia y normalización en los planteles educativos de la nación, lo que en ausencia de la acción y representación de la Iglesia en esta veeduría, los hijos de las tinieblas implementaron con astucia las pervertidas cartillas de ideología de género con la Fundación Colombia Diversa, que representa a la comunidad LGTBI, en lo que, gracias a Dios, provocó que una joven diputada cristiana de Santander, con carácter del reino de Dios y su justicia, asumió por cuenta propia, por iniciativa propia, que Dios le colocó en su corazón, el liderazgo en la manifestación pública realizada en denuncia y rechazo contra la satánica actuación del torcer el derecho, el gobierno, y esta diputada cristiana, Angélica Hernández, y su grupo organizador invitó a la Iglesia y al pueblo de Dios a unirse en aquella noble causa, lo que en verdad por competencia y misión y función delante de Dios y del pueblo debería haber sido esta acción legal y de clamor a Dios de iniciativa de la Iglesia a través de la representación nacional de la Iglesia en Colombia. 20. El no haber asumido la directiva de SEDECOL, representante legal de la Iglesia Nacional, como la voz unida en Colombia por función,
el deber y competencia delante de Dios de la iglesia, la responsable iniciativa y liderazgo directo de haber hecho la acción popular de referendo contra el fallo de la Corte Constitucional en la autorización que le dio en el fallo del matrimonio del matrimonio entre parejas del mismo sexo y el referendo popular contra la adopción entre parejas del mismo sexo de niños, dentro de su obligación y competencia delante de Dios y el pueblo como celosos forjadores de la cultura del reino y defensores de esta. Y no en este segundo tema de la adopción de niños por parejas del mismo sexo, entregar políticamente esta misión a una hermana senadora que de muy buena gana lo hizo, pero que en su justa condición de política en un sistema operante, al parecer declinó a continuar atendiendo el proceso como era su imperioso deber indeclinable delante de Dios y la iglesia. En lo que entiendo, desistió de hacer uso del derecho legal de impugnación que le asistía mediante el recurso de apelación ante la plenaria de la Cámara de Representantes, con la actuación de su esposo Alonso Lucio en calidad de delegados promotores, abandonando el caso ante el hundimiento en esa instancia del debate en la Comisión Primera de la Cámara, conforme lo establece el derecho de impugnación ante la Cámara Plena, según el artículo 166 de la Ley Quinta del Reglamento Interno del Congreso de la República. Y sin embargo, la Directiva Nacional de la Iglesia SEDECOL, en omisión, ha guardado silencio y falta de actuación legal ante esta grave situación que nos compete y afecta gravemente la cultura del reino de Dios en esta nación. Y 21. Los abominables actos públicos de cultos espiritistas diabólicos de las tinieblas de brujería, chamanismo, vudú, babalao, hechos en la Plaza de Bolívar en Bogotá, auspiciados por el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno para las elecciones presidenciales, como igual lo hicieron los del partido político de la FARC en el Congreso de la República, actos de brujería, ocultismo, satanismo, expresamente prohibidos, repito, en las leyes reglamentarias colombianas en este sentido, en el artículo 3º, reitero, de la Ley Estatutaria 133 de 1994 y en el mismo preámbulo de la Constitución Nacional. Y no obstante, la Directiva Nacional, que representa a la Iglesia como la voz unida en Colombia, no acciona eficazmente de manera pública, jurídica y legal como celosos defensores de la cultura del reino de Dios en esta nación, clamando por la justicia y juzgando por la verdad ante la manifestación de esta gran violación de los principios del reino de Dios. En esto, mis amados, tenemos que pedirle perdón a Dios. En esto que hablábamos de lo del plebiscito, es preocupante el que la Asociación Nacional de SEDECOL no haya ni siquiera permitido, como se le solicitó, hacer una asamblea general de los ministros y convocarlos para que abogados, pastores, ministros entendidos y profetas en estos temas hubiesen explicado claramente a la iglesia en general, en esa asamblea especial para esto, los alcances y las afectaciones graves de esos espurios acuerdos, lo cual no lo permitió y se negó a hacerlo. Cuando lo quiso hacer, ADME, la Asociación Nacional de Ministros ADME Bogotá, quiso contar con el apoyo de SEDECOL y SEDECOL ni siquiera le permitió. Allá al pastor Luis Eduardo Barbosa, organizador, ni siquiera le permitió que él colocaran el sello o el logotipo de SEDECOL en la convocatoria nacional que se estaba haciendo en la iglesia para invitarlos en una asamblea general para discutir ese tema, como dice la palabra, cuando hay disensión entre vosotros, ¿no? Es bueno que os reunáis para que se manifieste lo aprobado. Eso es lícito delante de Dios. Pero se negó a hacerlo SEDECOL, apoyar el conocimiento para que se expusiera, y su posición neutra fue manifiesta
lo que no es aplicable, ni procedente, ni coherente con la Escritura. En eso, mis amados, tenemos que pedirle perdón a Dios para que realmente perdone los errores, las omisiones y toda esa prevaricación hecha para agradar al hombre, al gobierno y no a Dios. Juzgad vosotros si es preciso agradar primero al hombre que a Dios, dice la Escritura. Entonces Dios nos llama en este tiempo, mis amados, a ser radicales en nuestra posición. Denos el agua donde nos dé. Hablar como Jeremías. No importa que se levanten contra ti reyes, príncipes, sátrapas, sacerdotes, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice el Señor. Pero hay que ceñir los lomos con autoridad, levantarse sin miedo y estupor y hablar las cosas claras llamadas por su nombre, llamando lo malo malo y lo bueno bueno. No somos neutros, no somos tibios, somos una iglesia de autoridad y de poder, radicales en nuestras posiciones, como nos enseña la Escritura y como nuestro Padre Celestial nos lo ordena claramente a una iglesia entendida, una iglesia del reino, una iglesia de gobierno, una iglesia que domina la tierra, la sojuzga. Padre de la gloria, te doy gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor, y por este arrepentimiento genuino que tu iglesia va a hacer, Señor, en este tiempo. Padre, te pido, Señor, que escuches el clamor y el arrepentimiento para que esta iglesia nazca de nuevo. Solo abre, Señor, los ojos del entendimiento y la inteligencia espiritual para que la iglesia pueda conocer cuál es esa supereminente grandeza y la herencia, Señor, del reino para los hijos que le creen y te obedecen. Padre, te doy muchas gracias, Dios de los cielos. Gracias te damos, Señor. Padre, bendice, Señor, a tu pueblo. Gracias, Dios de los cielos, porque tú eres grande y soberano. Gracias, nuestro Yahweh, nuestro Hachem Eloheinu Adonai. Gracias, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Yeshua Hamashiach Melech Hamashiach Ben Adonai, el Hijo del Dios Altísimo. Y gracias, Espíritu Santo, nuestro Ruach HaKodesh. Amados ministros, hermanos de la iglesia cristiana, que el soberano Padre les continúe bendiciendo con toda bendición que ya te fue dada en el lugar celestial de tu asignación, para que sea motivo de justicia, de paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén y amén. Feliz día.